Doctor Oscar Rolando Hernández, muchas gracias por la presentación, al Colegio de Anestesiólogos del Estado de Chihuahua por ser anfitriones en esta sesión y nuevamente agradecer a Vitalis y al doctor Eberto Muñoz por habernos invitado a participar en este proyecto que se creó hace 2 años con el objetivo de continuar con los procesos de educación médica en esta época de pandemia que nos golpeó tan duro a todos en el mundo, pero nos permitió de alguna manera permanecer conectados, compartiendo experiencias, conocimientos acerca de nuestro trabajo diario en cada área, cuidado intensivo o la misma anestesiología. El día de hoy me corresponde presentar el tema de sedación en el paciente adulto mayor. Debo declarar unos conflictos de interés, ya que trabajo con Vitalis en la participación de esas actividades académicas y hago parte de una empresa que se encarga de ofrecer servicios de sedación fuera de quirófanos para procedimientos médicos y odontológicos. Quiero empezar esta presentación diciéndole que siempre debemos escuchar a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, a nuestros papás. Son personas con experiencia, son personas que han vivido, que han pasado por diferentes épocas, transiciones, y nos brindan unos consejos para poder seguir adelante y afrontar cualquier cosa que se nos presente tanto en el trabajo o en la vida personal. Quiero empezar esta presentación también contándoles, yo soy médico anestesiólogo, mi esposa también es médica anestesióloga, yo terminé mi programa de formación en la especialidad y ella lo empezó en el semestre siguiente, y en una de las instituciones donde ella se presentó, le hicieron esta pregunta cuando presentó el examen de admisión, y salió y me dijo, ¿cuál es la dosis del propofol? Entonces, yo le dije, ¿pero qué respuestas te dieron? Me dijo, no, que si 1 miligramo por kilo, que si 2, o que si 3. Yo le dije, ¿no te dieron más opciones de respuestas? Y me dijo, no, solo eso. Yo le dije, pues la verdad, no es ninguna, y sí son todas, porque es depende. La respuesta real es depende. Depende para qué paciente. Un niño, un adolescente, un joven, un adulto mayor, un paciente para un procedimiento electivo, un procedimiento urgente, estable o inestable. Entonces realmente fue una pregunta muy cerrada, donde realmente no le permitía dar una respuesta correcta a esta inquietud. Y el objetivo de esta pregunta, que se las comparto a ustedes el día de hoy, es, muchas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy es de depende de la situación. He dividido la presentación en 3 puntos para que vayamos enfocando y al final dar unas conclusiones y unas recomendaciones acerca de la sedación en el paciente adulto mayor o adulto senil. Vamos a hablar de sedación inicialmente, tema que se ha tocado en varias oportunidades en varios de los módulos que hemos presentado en estos 2 años de conferencias. Voy a hablar del envejecimiento, los cambios fisiológicos que presenta la persona, porque como un niño no es un adulto pequeño, una persona adulto mayor no es un adulto viejo, simplemente. ¿Y cuáles son las implicaciones anestésicas para la administración de medicamentos, monitoría y condiciones clínicas y anestésicas para este tipo de pacientes? Entonces vamos a hablar de sedación. La doctora Liliana en varias presentaciones les comentó a ustedes qué era la sedación, y yo traigo la definición que para mi parecer trae todo para que te quede mucho más claro. Entonces, la sedación es una técnica anestésica. Por ser técnica anestésica, es un procedimiento que es propio de los médicos anestesiólogos, que se ha derivado en algunas situaciones muy específicas, la sedación para médicos intensivistas, médicos emergenciólogos, en unas condiciones muy puntuales. Pero como la definición dice, es una técnica anestésica que consiste en la administración de unos medicamentos, los cuales son sedantes hipnóticos que se acompañan con medicamentos que producen también amnesia, ansiolisis, que van acompañados con analgésicos, que va a inducir en el paciente una alteración variable del estado de conciencia, permitiendo que el paciente tolere un procedimiento tanto diagnóstico como terapéutico, que puede ser doloroso, puede ser incómodo, y lo tolere de una manera confortable y segura y mantenga su estabilidad cardiopulmonar. Continúe ventilando sin hacer apneas, sin inestabilidad hemodinámica, sin episodios de hipotensión. Y la sedación se divide en unos grados también. De acuerdo a la Sociedad Americana de Anestesiología, se ha dividido en 4 grados. Sedación grado 1, que es la que denominamos ansiolisis; la sedación grado 2,
que llaman también sedación consciente o sedación leve, y la sedación grado 3 es la sedación profunda. Y la grado 4 es la misma anestesia general. Entonces, volviendo al punto de cuál dosis de propofol, entonces también, y donde la respuesta es depende, aquí también vamos a ver en qué escenarios vamos a administrar sedación. Entonces también depende. ¿De qué depende? ¿Estoy administrando sedación dentro de una sala de cirugía o fuera de una sala de cirugía? Cuento con todos los recursos para una adecuada sedación y los recursos para monitorizar el paciente y manejar una depresión respiratoria, que es el mayor riesgo que tenemos en las sedaciones. Contamos con los recursos para manejar una vía aérea, contamos con los recursos para manejar una reacción anafiláctica o medicamentos en caso que se llegue a presentar un paro cardiorrespiratorio. Normalmente en salas de cirugía tenemos todos esos recursos. Pues muchas veces cuando salimos a hacer sedaciones fuera de los quirófanos, podemos contar con los mismos recursos, pero más limitados, porque no tenemos una farmacia al lado. Dentro del quirófano, la sedación es un complemento. Por ejemplo, hay procedimientos donde con la anestesia local que infiltra el operador, el cirujano, uno le adiciona un sedante para que el paciente esté con ansiolisis, con un grado de amnesia y no recuerde el procedimiento durante la cirugía, únicamente con anestésicos locales al lado de la lesión que vayan a resecar o operar. Pero también se utiliza en bloqueos regionales. Utilizamos, por ejemplo, bloqueos espinales o peridurales o bloqueo de nervios periféricos, y un paciente despierto, escuchando la conversación, escuchando que páseme el bisturí, aquí está sangrando, eso genera ansiedad en el paciente. Entonces también podemos asociarle la sedación para su procedimiento quirúrgico. Pero estamos fuera de quirófanos también. Y fuera de quirófanos tenemos dos escenarios. Podemos cesar todavía inclusive dentro de la institución hospitalaria o clínica donde estamos trabajando, donde podemos tener muy a la mano, cerca a una sala de cirugía u otros colegas, para pedir un apoyo en caso de alguna necesidad. Entonces podemos hacer sedaciones en las unidades de cuidado intensivo. ¿Para qué? Entonces puede ser sedaciones para pacientes que requieren ventilación mecánica, que están con inestabilidad hemodinámica, o son sedaciones continuas durante varios días, inclusive semanas, que estas normalmente las puede estar administrando el intensivista que está a cargo de ese paciente, o en la misma unidad de cuidado intensivo para procedimientos, que son pacientes que no requieren trasladarse a la unidad de cuidado, trasladarse a salas de cirugía para que le hagan el procedimiento y lo hacemos dentro de la misma unidad. Por ejemplo, curaciones, cambios de apósitos, un ejemplo, los pacientes quemados. Dentro de las instituciones hospitalarias también podemos hacer sedaciones en las unidades de gastroenterología. Entonces son pacientes en los que estamos haciendo endoscopias, colonoscopias, en algunos casos CEPRES también, que se pueden hacer con sedaciones profundas. En las salas de hemodinamia, que estamos haciendo ablaciones de venas pulmonares, también ese paciente requiere una sedación profunda, no profunda, una sedación leve o consciente, para que estemos monitorizando y esté tranquilo durante el procedimiento. En urgencias, normalmente son sedaciones en situaciones de emergencia como tal. Por ejemplo, una cardioversión eléctrica debe y requiere sedación. Y en radiología, en el área de resonancia. Entonces ahí toca contar también con unos recursos muy específicos de dispositivos que se pueden ingresar al resonador. Pero si ya nos salimos, uno, de sala de cirugía, y dos, nos estamos saliendo del hospital o la institución clínica donde estamos trabajando, también hacemos sedaciones para procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos, tanto en el área de la medicina, nuevamente unidades de gastroenterología, procedimientos ginecológicos como aspiraciones foliculares, histeroscopias, implantación de mirenas, por ejemplo, en otorrino, remodelaciones de puntas nasales, resección de algunos pólipos pequeños, en cirugía plástica, procedimientos estéticos también, como el Thermage, como el lifting en algunos casos, y en dermatología, un ejemplo que estamos trabajando actualmente son implantes capilares. Son procedimientos que pueden tener un tiempo de operación de más o menos de unas 5 hasta unas 7 horas, y las estamos haciendo con sedación continua en los pacientes y no sedaciones profundas. Y también en el área de odontología, hacemos sedaciones en odontopediatría, para implantes dentales, para endodoncias, cirugías maxilofaciales y periodoncia, e inclusive hasta de tartrajes, limpieza de cálculos dentales, estamos haciendo sedación en pacientes, o toma de las impresiones, estas masillas, este yeso que colocan en la boca de algunos pacientes, en algunos casos lo hacemos con sedación, por ejemplo, los pacientes con un reflejo nauseoso
persistente y severo con cualquier estímulo. Hay que hablar también de los objetivos de la sedación. La sedación ha tenido un cambio importante desde aproximadamente unos 20 años, donde siempre miramos cuál es el objetivo, cuál es el target de la sedación. Entonces, en los años 2000 al 2008, 2010, el objetivo, por ejemplo, los pacientes de la unidad de cuidado intensivo, era ofrecerle confort al paciente donde estuviera sedado, muy dormido, un estado de hipnosis profunda, pero se dieron cuenta que esto favorecía que el paciente no tuviera asistencias en el ventilador mecánico, que el paciente estuviera más hipotenso, con más requerimientos de vasopresor, y más adelante, con el transcurso de los años, fueron cambiando estos paradigmas. Hacia el año 2013 se incluyó, aparte de la hipnosis, empezar a trabajar desde el punto de vista de la analgesia. Y la analgesia se convirtió en el pilar principal de la sedación. No es que tanto duerma el paciente, sino que más confortable pueda estar con tener un dolor leve o un dolor controlado, pero adicionalmente, pues manejando un estado de hipnosis de acuerdo a unas escalas también. Pero se dieron cuenta que estos pacientes empezaron a presentar el delirium por las unidades de cuidado intensivo o también después de los procedimientos quirúrgicos. Desde el año 2018 se dijo que la analgesia se tenía que manejar de una manera multimodal, hacer un sinergismo con los medicamentos que tenemos, utilizar, por ejemplo, opioides, anestésicos locales en infusión, adicionar ketamina en dosis bajas, porque entonces usando estos medicamentos con unas dosis más bajas, con un adecuado sinergismo, hay una probabilidad de tener menos efectos secundarios en el paciente. Por ejemplo, en esta época de pandemia que vivimos, tantos pacientes ventilados, pronados, con relajación neuromuscular, en los casos más severos, nos dimos cuenta de los problemas de desacondicionamiento físico, de miopatías o neuropatías en los pacientes. Entonces, fíjense que la parte final es manejar los problemas que pueda tener el paciente, pero también prevenir, porque si prevenimos complicaciones de la sedación, es más probable que el paciente tenga una adecuada recuperación y no tenga una recuperación muy tardía o quede con unas secuelas importantes. Tenemos que evaluar cuáles son las indicaciones de la sedación. Entonces, siempre el manejo del dolor es importante. La sedación per se sola, por ejemplo, para procedimientos odontológicos, no ofrece la anestesia suficiente para que el paciente tolere el procedimiento. Entonces, la combinación de un adecuado bloqueo que haga el médico, el odontólogo o el cirujano maxilofacial y la asociación de un analgésico endovenoso hace que el paciente esté más confortable, pero también manejamos hipnóticos. Y para eso manejamos el manejo de la ansiedad. Se disminuye el requerimiento de oxígeno, disminuye la respuesta al estrés en los pacientes. Entonces, las indicaciones. Ya en pacientes en otras áreas como el cuidado intensivo, prevenir las asincronías del paciente con el ventilador, reducir los impactos neurocognitivos. Hay pacientes que pueden estar en cuidados intensivos con un mal o un buen plano de sedación, relajados, que no se pueden mover, que no pueden manifestar alguna molestia, le duele el catéter que tiene fijado la piel, le duele el tubo, la sonda urinaria que también pueda tener, el estar despierto. Entonces, en ellos también genera un estrés y puede llevar a un estrés postraumático en los pacientes. Y pueden haber, y también puede reducir los trastornos, perdón, reducir los eventos relacionados con el ventilador, como las taquicardias y la neumonía asociada al ventilador. Este artículo lo presenté hace 2 años, cuando hicimos las 2 primeras presentaciones acerca de sedación y cuidado intensivo en época de pandemia por el COVID-19, y la traigo nuevamente para decirles la importancia de una adecuada sedación en los pacientes. Entonces, primero, manejar el dolor, es lo más importante, disminuir el riesgo o la probabilidad de delirio. Y por eso es importante aquí resaltar estos 3 recuadros que hay. Entonces, la edad avanzada es un factor de riesgo muy importante para que el paciente pueda presentar delirio. Las comorbilidades asociadas del paciente, y ya el adulto mayor puede tener una disfunción mental que puede favorecerle más delirio para él después de un procedimiento o de un procedimiento quirúrgico o de una estancia en una unidad de cuidado intensivo. Herramientas farmacológicas las conocemos, no vamos a describir completamente esta tabla, simplemente es para recordarle, existen las benzodiazepinas, existen los hipnóticos, propofol, desmedeto, y los analgésicos como el REMI que estamos utilizando actualmente en cuidado intensivo, o infusiones de fentanil. ¿Qué es lo importante de esta diapositiva? Los efectos adversos. Todos estos fármacos, ninguno es inocuo, todo puede producir un efecto adverso o un daño hacia el paciente, y pueden producir en el paciente delirio, que es muy importante, puede producir depresión respiratoria. Entonces tengan en cuenta que cualquier cosa que administremos puede producir un efecto adverso en los pacientes.
Siempre tenemos que monitorizar la sedación. Nuevamente, depende del escenario. Si estoy en salas de cirugía, ojalá, y esta es la realidad, no todas las instituciones cuentan con monitoría de la profundidad anestésica. Pues dependiendo del caso, cirugía mayor o paciente adulto mayor o con comorbilidades importantes, tratar de esos recursos, pero si no los hay, existen otras herramientas que nos pueden ayudar a considerar en qué adecuado plano anestésico de sedación se encuentra el paciente. Problemas, por ejemplo, en pacientes que estén fuera de quirófanos, donde no estamos asegurando vía aérea, donde está ventilando espontáneamente, pero tenemos que tratar de tener un buen plano de sedación. Entonces existen herramientas subjetivas. Entonces, las que más se usan, existen más de 30, por las que más estas tres. La escala de Ramsay, existe también la escala de SAS y la escala de Richmond, que es la que utilizamos sobre todo en cuidado intensivo. Pero esa es una monitoría subjetiva. Pero el objetivo es que también hagamos monitoría objetiva de la sedación y de la profundidad anestésica. Lo que estamos utilizando hoy en día es la monitoría electroencefalográfica y lo que más estamos usando es el índice biespectral. Pero ya existen en el mercado otros dispositivos como el SedLine, que es de una empresa llamada Máximo, que también ayuda a evaluar la profundidad anestésica o de la sedación. También describen en la literatura un monitor de respuesta a la anestesia. No encontré la imagen, pero ellos lo describen, que al paciente le colocan un audífono en uno de sus oídos, donde se le está hablando al paciente, diciéndole cómo se siente, tiene dolor, tiene alguna molestia, y el paciente no habla. Él en la mano también entrega un dispositivo donde él oprime. Entonces, de acuerdo a la velocidad o el tiempo en el que se demore en dar la respuesta al paciente, se considera, si se demora en dar la respuesta, el paciente tiene un buen plano de sedación. Si responde muy rápido, falta mejorar el plano de sedación en el paciente. Adicionalmente a la monitoría de la sedación, un monitor convencional, donde tengamos tensión arterial, frecuencia cardíaca, importante la frecuencia respiratoria que sea medida por impedanciometría, y hay una recomendación fuerte con respecto al usar la capnografía en los pacientes. Pacientes que están fuera de quirófanos, lo ideal es contar con un monitor similar al que ustedes ven en la imagen, con cánulas nasales especiales donde por una de las vías se le administra oxígeno al paciente y por la otra vía, por donde expira el paciente, se sensa en el monitor y se ve la curva de la capnografía. También están en el mercado unos monitores transcutáneos de CO2 y encontré este que me llamó mucho la atención, que se llama el Rainbow Acoustic, que es un monitoreo acústico de la turbulencia faríngea. Colocan un electrodo ahí en el cuello y este sensa cuando el paciente inspira y está haciendo también expiración, y cuando se pierde esta turbulencia faríngea, el paciente entra en un periodo de apnea. Entonces se va a identificar mucho más rápido, porque el paciente puede entrar en apnea, pero aún en monitores signos vitales puede estar mostrando una adecuada saturación. Entonces, se interviene mucho más rápido el paciente en caso de una depresión respiratoria. Con respecto a la administración de la sedación, ¿qué es mejor? ¿Bolos o perfusiones? Entonces, volvemos a la respuesta del principio. Depende. Si son procedimientos como implantes capilares, procedimientos de implantes dentales, lo ideal es hacer infusiones a través de perfusión, guiada por metas, dependiendo del nivel de profundidad de sedación que quiera o que pueda tolerar el paciente. Porque en algunos sitios pueden decirnos, mire, yo quiero que el paciente esté muy profundo, y yo le voy a decir al cirujano, al operador que nos llamó, doctor, mire, no lo puedo sedar muy profundo porque es un paciente adulto mayor, un ejemplo, 2, obeso, 3, que sufra de apnea del sueño, 4, que tenga predictores de ventilación difícil. Entonces, sabemos que contamos con los recursos para atender la sedación y posibles complicaciones, pero yo no voy a asumir ese riesgo de sedar un paciente tan profundo, sabiendo que tiene todos los factores de riesgo para que nos presente una complicación durante el procedimiento. Entonces, se tasa, se calcula una dosis de sedación continua en el paciente y también reconocer cuáles son los momentos más dolorosos del procedimiento, donde previamente se puede aumentar temporalmente la dosis o se puede hacer un bolo adicional al momento previo más doloroso. Pero entonces si decimos no, los bolos también sirven. Por ejemplo, en unidades de gastro, si ustedes cuentan con un gastroenterólogo muy hábil que haga endoscopias en 5 a 7 minutos, realmente no vale la pena montar infusiones. En ese paciente sí lo recomendable es administrar un bolo. ¿Cuánto? Depende, para los ejemplos que ya dimos. Ya terminamos la primera parte, que era el tema de sedación, un resumen muy rápido de sedación. Entonces, ahorita vamos a hablar del envejecimiento. En la vida hay unas etapas.
Las etapas las han descrito en 7. La primera es la fase prenatal, la fase del embarazo, del desarrollo embrionario, del crecimiento uterino y hasta el nacimiento. Luego sigue la fase de la infancia, que va desde los 0 hasta los 6 años aproximadamente. Posteriormente sigue la niñez, que va hasta los 12 años. Luego va una adolescencia, que va hasta entre los 12 a 20 años. Luego se llega a una edad joven, que va de los 20 a 25 años. Una etapa adulta, que va desde los 25 hasta los 60 años. Y ya, en esta etapa de la vida, no todos van a estar, o vamos a estar, o espero no estar en esta condición, en cambiar una posición menos erguida, usando bastón, pero cuando ya superamos los 60 años, se define que ya entramos en un periodo de ancianidad. Las pirámides poblacionales están cambiando. La de Colombia y la de México no cambia mucho. Les voy a mostrar cómo ha cambiado esta pirámide desde el año 1950 aproximadamente y cuál es la proyección hacia el año 2100 aproximadamente. Fíjense que la pirámide en su base, hace muchos años, hay una población infantil, joven importante, la cual ha venido cambiando y se proyecta que para el año 2100, como yo les estaba diciendo, esta va a ser la pirámide poblacional, que no cambia en su forma de un país al otro. Lo único que cambia pues, es la cantidad de población que existe en cada país, pues obviamente pues, por la extensión de cada país. ¿Esto a qué lleva? Va a llevar unos cambios pensionales. Cada vez hay más adultos mayores. Eso va a llevar a que la edad de pensión muy probablemente toque prolongarla, porque no va a existir un sistema, un gobierno que pueda soportar una carga pensional tan alta. Adicionalmente, cuando la población joven, la población adulta, se ha disminuido y son menos las personas que están aportando para las pensiones del adulto mayor. Adicionalmente, al haber más adulto mayor con enfermedades controladas, con una buena clase funcional, vamos a llevar pacientes adultos mayores cada vez a más procedimientos quirúrgicos. Ya no le vamos a decir a los pacientes, no, que usted tiene más de 80 años, más de 90 años, eso ya no se puede operar. Yo estoy haciendo cirugías de catarata en pacientes de 95, 97 años y tuve uno de 102 años. Funcional. Camina lento, tiene algo de respuesta lenta a las preguntas, pero se baña solo, camina solo, se alimenta solo. Entonces cada vez vamos a tener más adultos mayores. ¿Cómo definir el envejecimiento? Eso depende. Depende desde el punto de vista que lo pensemos en definir. Se puede definir desde el punto de vista fisiológico, un punto de vista psicológico, epistemológico, económico, cronológico, a la edad que ya estamos hablando, social, político, laboral y cultural. Yo podría definirle cada una de estas, pero tomé la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos lo definen como un proceso fisiológico que comienza desde la concepción. ¿Eso qué quiere decir? Desde que nos estamos formando y de que nacemos y crecemos, vamos envejeciendo, porque parte de nuestro cuerpo o organismo va cambiando, se va transformando. Entonces, esto ocasiona unos cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de la vida. Y esos cambios van a producir una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. ¿Cuál es la edad efectiva? Esto también depende de la edad. Porque fíjense que el anciano, que el viejo, que el senil, está por encima de 60 años. Hay pacientes adultos mayores por encima de 60, 65 años que nos ganan montando bicicleta. Entonces, no es solamente la edad la que va a definir que uno sea anciano o ya empiece en un proceso de discapacidad. Yo conozco personas que montan kilómetros aquí en Bogotá a 2.600 metros sobre el nivel del mar y van y vuelven y fácilmente pueden hacer 100, 120 kilómetros. Y uno va a la tienda a comprar pan y llega cansado. También existe la edad biológica, que está determinada por el grado de deterioro de los órganos. Por ejemplo, tenemos pacientes jóvenes de 40, 45 años con enfermedades renales terminales, con diálisis peritoneal, donde hay un deterioro importante de sus órganos y se comporta fisiológicamente o fisiopatológicamente como el adulto mayor con respecto a la dosis del medicamento que le vamos a administrar y la respuesta que va a tener a una intervención quirúrgica o los medicamentos que administremos. Una edad psicológica que va a depender de su funcionamiento y su competencia conductual. Hay adultos mayores de 80, 85 años todavía dirigiendo empresas, muy funcionales, su mente brillante. Y hay una edad social, que es la capacidad de desempeñarse en la sociedad. Tuve la oportunidad de ir a un museo donde era de carros, donde las personas que le brindaban a uno la información
de este carro fue hecho en el año 1950, hizo tal constructor. Eran adultos mayores. Los que nos daban el tour por el parqueadero de los carros eran adultos mayores. Entonces, no es solamente el número el que determine que una persona ya deje de ser competente. Y, por ejemplo, para ustedes, la gran mayoría de los asistentes que son de México, pero tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Perú, de Argentina, de Panamá, que vi que se presentaron cuando se conectaron a la presentación. En México existe esta tarjeta del INAPAM, y cuando la persona cumple 60 años, tiene uno de los requisitos para solicitarla y le da unos beneficios en México con respecto a alimentación o transporte o entrada a cine o a teatros. Entonces, algunas personas ya podrían pedirla, pero no quiere decir que sean viejos, o sean seniles o discapacitados. Pero cuando uno envejece, uno cambia, uno va a tener cambios. Van a decir cambios anatómicos. Miren por dónde van las entradas ya. Más adelante probablemente estén por acá. Va a cambiar la postura, una postura más erguida, de pronto una postura más encorvada. Van a haber también unos cambios en nuestra fisiología, cambios fisiopatológicos, y adicionalmente unos cambios cognitivos. Para disminuir la probabilidad de enfermedades, ¿qué se recomienda? Estudiar, leer, hacer ejercicios matemáticos, tener discusiones, o sea, opinar, controversias, porque si no, vamos a tener un alto riesgo de presentar un deterioro cognitivo a una temprana edad. Y eso nos lleva a hablar de un término llamado fragilidad. Eso está copiado y escrito textualmente como lo encontré en el artículo que se referencia aquí abajo, pero yo lo defino de una manera más fácil. La fragilidad es la pérdida de la capacidad de respuesta del organismo a un estrés. Entonces, es diferente la respuesta a un politraumatismo, a una caída en una bicicleta, en un niño, en un adolescente, en un adulto, a un adulto mayor, porque tiene cambios en su anatomía, cambios en su contextura física, en su contextura ósea. Entonces, es diferente la respuesta a ese estrés. Es diferente un procedimiento quirúrgico, una cirugía mayor, la respuesta a una dosis de un medicamento. Cuando a uno lo forman, yo quisiera que ustedes me dieran esa respuesta, pero estoy seguro de la respuesta, a uno no le enseñan de sedación. A uno en algunas oportunidades pueden llegar a menospreciar, por ejemplo, póngale uno y uno a todo el mundo como si fuera una receta de cocina. Y no es así. No es lo mismo un miligramo de midazolam en un muchacho de 18 años, una persona de 40, a un señor de 75, un señor de 80 años, al cual no deberíamos colocarle benzodiazepinas. Entonces, la capacidad de respuesta se pierde, cambia. No vamos a describir todo este diagrama. Aquí lo importante que es, cuando uno empieza a hacerse adulto mayor, a tener todos estos cambios fisiopatológicos, cambios ateroscleróticos, ventilatorios, neurocognitivos, la misma sarcopenia, todo esto favorece a que uno se vuelva más frágil. Al volverse más frágil, uno entra en un deterioro funcional, a volverse más discapacitado y dependiente de otras personas o de unos cuidadores. Por eso uno debe hacer una valoración funcional de los adultos mayores. Existe una gran cantidad de índices, de tablas, pero el que más usamos es el índice de Bartel. ¿Qué es lo importante de este índice de Bartel? Cuando uno lo calcula, y entre menor sea el número, más dependiente es esa persona. Requiere más ayuda, más asistencia para la alimentación, para el baño, para que no se vaya a caer de la silla, de la cama. Entonces, entre menor sea el índice de Bartel, mayor riesgo tiene esa persona de presentar complicaciones en cualquier procedimiento, quirúrgico, médico o anestésico que le estamos administrando. Pero hay cambios. Aparte del exterior, de que nos llenamos de canas, nos aumentan las entradas aquí en el cuero cabelludo, en el interior también existen muchos cambios. Vamos a enumerar algunos. Hay unos cambios en la morfología que llevan a cambios funcionales. A nivel cardiovascular, ya mencionamos que puede haber una enfermedad aterosclerótica. ¿Eso qué va a producir? Rigidez vascular, cardíaca, ventrículos hipertróficos, ¿correcto? A nivel renal, hay disminución de la depuración de creatinina en los pacientes también. A nivel neurológico, disminuye la masa cerebral, disminuye un poco también el flujo sanguíneo cerebral, que esto va a llevar que el paciente pueda tener disminución en la memoria, en la velocidad de procesar un cálculo matemático simple. A nivel muscular, pues
los músculos se vuelven más delgados, pierden tono, puede llevar toda sarcopenia, disminuye la fuerza, el riesgo de caídas, de fracturas como tal, y también cambia el metabolismo en el adulto mayor. El tiempo nos va a llegar a todos. Uno cuando está adolescente o está en la universidad, uno cree que va a ser joven toda la vida, pero con el pasar de los años ya, yo tengo dos niños, un niño y una niña de 8 años, no se cansan. Que corramos, que saltemos, que montemos en bicicleta, que corra, que salte, que brinque, que venga, jugamos, no se cansa. Ellos tienen una energía sorprendente. ¿Cómo será cuando ya esté más grande? ¿Cómo seremos todos cuando estemos más grandes? El tiempo nos va a alcanzar. Y eso se va a ver en la piel. Pieles delgadas, casi transparentes, hay sarcopenia, a nivel renal hay una disminución de la depuración de creatinina, en el cuello hay disminución de los rangos de movimiento, cuando estemos ventilando un paciente o lo vayamos a intubar, asegurar la vía aérea, no siempre debemos hiperextenderlos, porque son cuellos rígidos y también aumenta el riesgo de hacer un síndrome basilar con esas hiperextensiones forzadas en los pacientes. Yo que había mencionado, la rigidez arterial, las calcificaciones valvulares, disminución de la motilidad intestinal. Entonces, por ejemplo, ahí sí respetar los tiempos de ayunos, o pacientes que pueden ser gastroparéticos también. A nivel pulmonar, son pacientes que pueden tener alteración de la ventilación perfusión, un alto riesgo de hacer fácilmente depresión respiratoria, y neurológicamente, de que habíamos hablado también, cambios cognitivos también. Entonces, ya hablando de sedación, que fue la primera parte de la charla, ya hablando del envejecimiento, vamos a hablar de cuáles van a ser las implicaciones anestésicas para la sedación de estos pacientes. Entonces, van a existir unos cambios farmacológicos o de respuesta del organismo a los medicamentos que utilizamos habitualmente. Recordar, cuando son niños, el porcentaje de agua corporal total puede llegar a un 80%, sobre todo en los recién nacidos. Cuando estamos en la edad adulta está entre un 50 a 60% del agua corporal total. Ya el adulto mayor, el porcentaje disminuye por debajo del 50%. ¿Eso a qué lleva? Que haya más grasa en el adulto mayor, que también va a llevar a que la cantidad de proteínas circulantes en el organismo sean menores. Al haber menos proteínas circulantes y a colocarle, por ejemplo, la misma dosis a este adulto mayor, la misma dosis que un adulto joven, va a haber más fracción libre. Entonces va a haber más respuesta del organismo al efecto farmacológico que estamos buscando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso va ya a una primera recomendación o una primera conclusión. No es la misma dosis para el adulto joven que para el adulto mayor. Volvemos al depende. El adulto mayor también tiene una disminución en el aclaramiento a nivel hepático y a nivel renal. ¿Esto qué lleva? Por ejemplo, con los inhalados. Cada inhalado que utilicemos para los que hacemos ocasionalmente anestesia balanceada, que utilizamos un opioide tipo remifentanilo inhalado, el MAC no va a ser el mismo. Va a requerir una concentración alveolar mínima para obtener la respuesta hipnótica que estamos buscando en el paciente, porque ese paciente es mucho más susceptible a los inhalados. Cuando utilizamos fármacos endovenosos, por ejemplo, las benzodiazepinas, al administrarla va a haber también una mayor susceptibilidad de la persona y va a haber mayor concentración del fármaco porque hay más fracción libre de este y por ende su tiempo de eliminación va a ser mucho mayor. Lo hemos visto y lo vimos en pandemia ahorita con los pacientes pues, que están consultando en las unidades de cuidado intensivo. Estamos utilizando pues lo que hay, porque desafortunadamente la pandemia nos llevó a escenarios en la que había escasez de recursos. En algunos casos, en el adulto mayor, pues nos tocó utilizar fentanil en infusiones, midazolam en infusiones, y digamos que se ha superado la fase aguda de la enfermedad, más estable, mejoría en los gases arteriales. Vamos a despertarles, son pacientes que se pueden demorar 2, 3, 4 días en eliminar esa cantidad de fármacos que le estamos administrando de forma continua. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los opioides también, como el paciente tiene un menor volumen de distribución, también una disminución del aclaramiento, entonces va a requerir menos dosis de estos medicamentos para buscar el objetivo que estamos buscando. Y con respecto a los relajantes neuromusculares también, la vida media de cada relajante muscular es, de acuerdo a lo que usted pues, en la literatura, si es
Becuronio, rocuronio, pancuronio tienen unas vías medias. En el adulto mayor esas vías medias se nos van a prolongar. ¿Cuál es la recomendación? Siempre verifiquen la relajación neuromuscular para evitar y no tener pacientes relajados en las unidades de cuidado posanestésico. Con respecto a los cambios farmacológicos, entonces, estos son los medicamentos que utilizamos sobre todo para sedación. Hay una mayor sensibilidad cerebral. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque hay una disminución del aclaramiento. Entonces, si utilizamos la misma dosis que en el adulto joven, vamos a tener más efectos secundarios o mayor probabilidad de efectos adversos. Entonces, ¿cuál es la recomendación siempre? Disminuir la dosis. ¿Cuánto? Titulable, de acuerdo a respuesta en los pacientes. ¿Cuáles van a ser las complicaciones neurológicas posanestésicas o posoperatorias más importantes que pueden presentar los adultos mayores? El delirium, que se puede presentar entre 1 a 3 días, y el déficit cognitivo postoperatorio, que puede llegar a aparecer hasta 3 meses. Y depende de muchos factores. Uno, la edad del paciente, comorbilidades previas, enfermedad mental previa, uso de benzodiazepinas que adultos mayores, algunos utilizan en casa, uso de opioides, en casa también. Pero si, por ejemplo, hacemos inducciones anestésicas con hipotensiones muy profundas o durante los procedimientos quirúrgicos, hipotensiones persistentes en el tiempo, entonces vamos sumando cosas. La edad del paciente, sus antecedentes, sus enfermedades previas, la hipotensión que le hicimos en la inducción y una hipotensión persistente en el tiempo. Entonces, a mayor factores de riesgo sumados, mayor probabilidad de presentar delirio. Y posteriormente, también pueden llegar a presentar un déficit cognitivo postoperatorio. ¿Cuáles son las recomendaciones? Después de haber visto un resumen de sedación, un resumen del envejecimiento y los cambios que traen, y un resumen de cuáles son las implicaciones anestésicas de la sedación en el adulto mayor, entonces van a ser las siguientes. Primero, individualizar cada caso. Es el depende. Entonces, ejemplos. ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Estado nutricional? ¿El examen físico del paciente? ¿Qué procedimiento le van a hacer? Entonces, para saber qué le voy a colocar, qué no le voy a colocar, cómo lo voy a sedar y cómo lo voy a monitorizar, en qué escenario. Va para cirugía, cirugía con anestesia general, cirugía con un bloqueo y sedación, va a estar en cuidado intensivo, va a estar ventilado, soportado, sedaciones continuas, va a ser un procedimiento fuera de la institución hospitalaria, va a ser un procedimiento corto, va a ser diagnóstico, va a ser terapéutico. La anestesia es un arte, no es una receta de cocina. No podemos convertirnos en técnicos de anestesia. Lo que diferencia a un profesional en la anestesiología de un técnico en la anestesia es que uno sabe qué le va a colocar a un paciente, qué no le va a colocar, sabe qué se le puede presentar durante un transoperatorio, un procedimiento, sabe identificar qué está pasando y cómo solucionarlo. Eso es lo que hace la diferencia de un técnico a un profesional. Por eso es un arte, nuestro trabajo cada día. Otra recomendación es, evitemos el uso de benzodiazepinas. Sé, y lo hemos visto en la práctica todos, que es muy bueno durante un procedimiento ambulatorio corto. La gente se pone tranquilo, le baja la tensión, colabora, en la mayoría de casos, porque se nos puede voltear la moneda, voltear el plato. Pero nosotros no estamos haciendo hasta el momento medicina perioperatoria, que es manejar el paciente antes de manejar sus comorbilidades, su hipertensión, su hiperglicemia, su hipotiroidismo no controlado, llevarlo más controlado el procedimiento, y no estamos haciendo la consulta de anestesia posanestesia. Nosotros no sabemos qué está pasando con ese paciente en su casa al primero, segundo o tercer día, que era como les mencionaba hace un rato, que existe probabilidad de delirio. Entonces tratemos de evitar el uso por encima de 65 años, a menos que sea un paciente que tenga algún trastorno neurológico, psiquiátrico, que en su casa crónicamente, desde hace muchos años, ya consume benzodiazepinas. Es un paciente que ya viene, digamos, con una tolerancia a este fármaco y existe menos probabilidad de presentar delirio también. Perfusiones o bolos titulables. Entonces, volvemos a la respuesta del principio, es depende. Procedimiento largo, bolos, sí, de acuerdo a respuesta.
no dosis altas para que el paciente nos haga hipotensión y nos haga probabilidades de presión respiratoria. Entonces, cualquiera de las dos son alternativas. Mezclas. Si van a utilizar mezclas, háganlo con precaución. Ya está descrito en la literatura estos ejemplos de mezclas. Está, por ejemplo, el Remimazolam, pero está sobre todo descrito en niños. Personalmente, y en mi experiencia, uso una mezcla de Remi, fentanil y propofol, a una concentración donde queda 1 miligramo de propofol por 1 microgramo de remifentanil en 1 centímetro cúbico. Y lo utilizamos a dosis de 1 a 2 o a 3 miligramos kilo hora, dependiendo del procedimiento que van a hacer en el paciente. ¿Cuál es el mayor riesgo? Por ejemplo, en esta que yo uso en mi experiencia, si coloco dosis muy altas, que el paciente me haga depresión respiratoria. Por eso recomendamos cánulas nasales con líneas de capnografía. También está descrito en la literatura mezclas de ketamina con dexmedetomidina y mezclas de ketamina con solución de propofol. ¿Cuál es la recomendación? Si van a usar mezclas, es dosis más bajas. Recuerden que los dos medicamentos se van a potenciar porque hacen sinergismo. Entonces tengan mucho cuidado con estas mezclas y vigilen siempre al paciente, porque no es solo para el procedimiento que lo estamos sedando. No sabemos cómo va a estar en su casa, no sabemos cómo se va a comportar en su casa, no sabemos si va a ser delirio en su casa, no sabemos si ese delirio que hace el paciente puede ser déficit cognitivo, porque he escuchado casos, he leído algunos en la literatura, que predisponen, por ejemplo, a una enfermedad de Alzheimer en los pacientes, que los discapacitan, que su Bartel cae muchísimo y su funcionalidad cae también, que pueden llevar a cortar su expectativa de vida, porque he visto los casos también. Minimizar el uso de antagonistas H1. Esto es la metoclopramida. Traten de no utilizarlo en el adulto mayor tampoco. Evitar el uso de anticolinérgicos a menos que sea necesario. Evitar el uso no solo de meperidina, sino de todos los opioides, pero si lo vamos a usar, dosis bajas. Hagámosle analgesia multimodal. Si el paciente lo tolera, lo permite, no tiene fallas renales, una dosis única, pueden adicionarle una dosis baja de algún AINES o utilizar dosis de paracetamol. Ya contamos con paracetamol endovenoso para los procedimientos quirúrgicos, entonces se puede colocar en el intraoperatorio paracetamol con dosis más bajas de opioides. Un adecuado control del dolor. Un paciente que no tiene adecuado control del dolor es un paciente que tiene un alto riesgo de delirium también. Entonces son pacientes que lo va a tocar empezar a rescatar con dosis altas de opioides y lo llevamos a delirium más adelante. Start low y go slow. Eso es comenzar bajo e irnos lento. No es simplemente colocar una dosis de un fármaco de acuerdo a lo que me aprendí en una tabla, 1 miligramo por kilo, 2 miligramos por kilo. Yo he hecho inducciones para endoscopias digestivas en adultos mayores de 90 años con 20 miligramos de propofol. Estoy muy por debajo de 0,5 miligramos por kilo. Entonces, son dosis titulables. Entonces, y tampoco lo inyecten de una manera muy rápida. Lo inyectan de una manera despacio, observando al paciente, vigilando la parte hemodinámica, la parte ventilatoria. Si es necesario, le dicen al gastroenterólogo o al operador, pare un momento, déjemelo profundizar un poco más, o si ya lo cedé demasiado, déjemelo ventilo, déjemelo asisto, mientras vuelve y arranca. Y vamos subiendo las dosis de los medicamentos de acuerdo a respuesta. Entonces, si colocamos dosis muy altas al principio, perfusiones muy altas también, entonces si estamos en un procedimiento en el que hayamos asegurado la vía aérea, entonces corra a montar vasopresores, corra a bajarle a dosis muy subterapéuticas en los anestésicos inhalados o el opioide endovenoso. Y cuidado con las hipotensiones. Recuerden, debemos mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. Entonces, cuidado con las inducciones muy profundas. Si son adultos mayores, cirugías grandes, complejas, procedimientos muy largos, hagan inducciones guiadas por monitoría electroencefalográfica para evitar hipotensiones severas, para evitar esos silencios corticales tan profundos que se pueden presentar también en los pacientes. Este es un ejemplo de un paciente que hicimos en la empresa el día de hoy, paciente adulto mayor de 84 años, hipertenso y diabético nada más, siempre monitorizado, infusión de la mezcla que les contaba de propofol y remifentanil en perfusión continua, dosis de 1.5 miligramos kilo hora de propofol.
Uno diría, eso no es nada, parece suficiente, pero ¿qué era lo importante ahí? Fíjense que contamos con un buen operador que hizo un adecuado bloqueo anestésico. La combinación de un buen bloqueo anestésico y una buena dosis de un hipnótico en el paciente favorece que el paciente esté estable durante todo el tiempo. Ahí está la tomografía y el paciente ventila adecuadamente, esté saturando siempre adecuadamente. Ya terminado el procedimiento, retiramos el medicamento ahí. ¿Cómo se siente? Muy bien. Para concluir, escuchemos a nuestros adultos mayores, escuchemos a nuestros papás, a nuestros abuelos, a veces como jóvenes que nos creemos, aún pensamos que eso ya me lo dijo, no me lo repita, tal vez él no se acuerda que nos lo dijo. Hay que escucharlos, hay que tratar de entenderlos. Y la pandemia nos dejó este ejemplo. Había que escuchar y tratar de ayudar en lo que ella necesitara. A todos muchas gracias. En lo que pueda responder, pues con todo gusto aquí estaré atento a resolver cualquier duda.